Muy bien, muchas gracias por la presentación, Ángeles. Muchas gracias al CCN por invitarnos a dar esta ponencia. Mi nombre es Carlos Cortés, soy responsable de ciberseguridad y servicios gestionados en Ingenia. Y me acompaña Adrián Rodríguez, que es investigador en ciberseguridad dentro del equipo de innovación de la compañía, que es donde llevamos ya mucho tiempo estudiando cómo aplicar modelos de inteligencia artificial en el ámbito de la mejora en defensa en ciberseguridad. La charla la vamos a organizar con la siguiente agenda en 3 bloques principales. Uno primero en el que hablaremos de necesidades y modelos de Machine Learning y Deep Learning. Un segundo bloque sobre la implementación que hemos llevado a cabo en la compañía para la predicción de correos maliciosos. Y un tercer bloque que será una pequeña demostración a modo de prueba de concepto. Bueno, pues empezamos con la presentación para ir calentando motores. Me gustaría hablar sobre la situación actual y los retos a los que nos estamos enfrentando en este contexto. Y es que debido al aumento del teletrabajo por la situación de la pandemia, todos estamos utilizando medios de comunicación alternativos o medios que antes eran menos habituales, ¿no? Vivimos en videoconferencias, estamos utilizando de forma muy intensiva, estamos ahora chateando en el ámbito corporativo a nivel de la empresa, estamos utilizando herramientas colaborativas, pero aún así, con todo, el correo electrónico, el email, sigue siendo el auténtico protagonista de nuestro día a día en las comunicaciones. Es el medio número 1 y por ello sigue siendo también, y no se ha desbancado aún, sigue siendo el vector de ataque favorito de los ciberdelincuentes, ¿no? Las pérdidas, lamentablemente, de ataques que se materializan sobre el correo electrónico siguen siendo billonarias en la actualidad. Y el otro día, de hecho, leía una noticia en el diario El Mundo, que decía algo así como que España, por segundo año consecutivo, sigue siendo el país que más spam recibe. Era realmente un informe de Kaspersky, pero se hacían eco en el diario, y esa es la situación y la realidad y el reto al que nos enfrentamos. Lo bueno de vernos a finales de año es que podemos hacer balance y ya tenemos acceso a una serie de informes, como ese, por ejemplo, del CCN, publicado no hace mucho, sobre ciberamenazas y tendencias, en el que hay una serie de conclusiones que están relacionadas con esta charla y que veíamos muy interesante compartir con vosotros hoy. Una primera que decía algo como que los ataques que tienen por detrás un móvil económico, una motivación económica, siguen creciendo, aprovechando la coyuntura, la situación de la pandemia, lo cual son malas noticias, porque quiere decir, en definitiva, que ya no quedan románticos que ataquen solo por amor al arte o por reputación. Al final, cuando el dinero se cruza en el camino, todo se pone un poquito más complicado y la cosa es más difícil. Y es una noticia, por ejemplo, pues, en relación con los ataques típicos de fraude del CEO, Business Email Compromise, etcétera, ¿no? Que hay una tendencia al alza que yo creo que todos percibimos. Una segunda conclusión del informe, muy interesante también, que comentaba que más que aparecen nuevas amenazas, lo que está ocurriendo con la situación actual es que se están amplificando las que ya conocíamos, las tradicionales, que yo creo que también es una percepción común de todos los que estamos en el sector. Y un tercer punto, que es el que realmente enlaza el informe con la charla, que es que se detecta también una tendencia creciente de utilización de técnicas de inteligencia artificial, tanto por parte de los atacantes como por parte de los defensores, de los que estamos en el lado bueno. Hay otro informe también reciente y muy interesante, que también está totalmente conectado con lo que vamos a ver hoy aquí en la charla, que es el monográfico de NISA sobre ataques de phishing, ¿no? En el que igualmente un dato muy revelador que dice que los ataques de phishing se han visto amplificados más de un 600% durante la pandemia, lo cual es una barbaridad, es una brutalidad. Y un dato que puede parecer a priori curioso, pero que también es alarmante, que dice, por ejemplo, pues que el 30% de los ataques de phishing se entregaron en día lunes. A priori puede parecer, como comentaba, una curiosidad, pero ya lo vimos también a principios de la jornada, en otra ponencia el martes, sobre ingeniería social, donde se contaba ya cómo los atacantes están utilizando los principios de persuasión, de influencia, como si de una campaña de marketing se tratara, ¿no? Están buscando maximizar la conversión en términos del número de víctimas que consiguen con el ataque, lo cual es también un dato que viene a decirnos que no dejan nada al azar y que realmente son una industria y están muy bien organizados y planificados. En ese sentido, y una de las conclusiones del informe era que para mejorar la defensa frente a ataques de phishing, pues se implemente o se considere la aplicación de técnicas de Machine Learning, que es, de nuevo, es lo que queremos hoy contaros aquí. Bueno, no todo está perdido, aunque muchas veces sí que es cierto que nos sentimos como los buenos en esta imagen, como los policías de esta imagen, que somos muchos, los que estamos en el lado bueno de la fuerza, cada vez más, estamos bien organizados, estamos razonablemente bien protegidos, tenemos esa sensación de protección, pero aún así tenemos que seguir incorporando medios para defendernos mejor, para anticiparnos y para dejar de tener ese sabor agridulce, ¿no? de
de pensar o de sentir que los atacantes van un paso, incluso a veces varios pasos por delante en ciertos tipos de ataques, como por ejemplo los que ocurren sobre el correo electrónico, que ya sabemos todos que tienen una componente humana muy, muy importante, muy relevante. Bueno, en ese sentido, nosotros queremos comentar cómo estamos aplicando técnicas de Machine Learning y Deep Learning, pero en un ámbito muy concreto, porque como en toda solución de ciberseguridad que se implementa, es vital tener muy claro desde el minuto 1 la hoja de ruta que se va a seguir, qué objetivos se persiguen, en qué ámbito se quiere aplicar y para qué nos va a servir, qué queremos hacer en este caso con la aplicación de inteligencia artificial. Nuestro contexto y la solución que aplicamos tiene que ver con la mejora de capacidades a nivel defensivo en el ámbito de un Blue Team, de un centro de operaciones de seguridad o, si lo queréis, de un centro de respuesta a incidentes o un CERT o similar, entendido como aquellos que estamos en el ojo del huracán recibiendo múltiples inputs por parte de proveedores, de colaboradores, de clientes, tanto de ámbito público, del sector privado, etcétera, y tenemos que ser lo más rápidos posibles y además anticiparnos, tenemos que detectar si un correo es, en este caso, si es bueno o malo, para poder defendernos mejor, ¿no? Bueno, pues entrando en materia con algunas definiciones que son básicas para seguir los otros dos bloques de la ponencia, tenemos el concepto padre del que estamos comentando hoy, que es la inteligencia artificial, en el que buscamos que una máquina sea capaz de reproducir el comportamiento humano, y vamos a hablar en concreto de dos técnicas dentro del ámbito de la inteligencia artificial que funcionan con paradigmas y modelos distintos. Por una parte, Machine Learning, en el que buscamos que una máquina con un entrenamiento previo sea capaz de detectar patrones y hacer predicciones, y es la parte que realmente nos interesa. Por eso lo resaltamos aquí en la presentación de hoy. Las predicciones va justo de eso, aplicar inteligencia artificial para predecir y anticiparnos. Y con un paradigma distinto tenemos el Deep Learning. El Deep Learning entendido como queremos que una máquina, pero con un matiz muy, muy diferenciador, queremos que una máquina aprendiendo por sí misma, que es la gran diferencia con respecto al Machine Learning, sea capaz de razonar, sacar sus propias conclusiones, resolver problemas y de nuevo ser capaz de hacer predicciones, sus propias predicciones. Vale, pues con estas definiciones en mente, como comentaba, la idea es, en el ámbito de un centro de operaciones de seguridad, un centro de respuesta a incidentes o similar, ser capaces de anticiparnos, de predecir y ser capaces de analizar grandes cantidades de correo en el menor tiempo posible, poniendo casi como se ve ahí en la imagen el sobre al trasluz y haciendo un análisis basado en comportamientos. O sea, la principal diferencia de este tipo de técnicas es que no vamos a hacer un escaneo tradicional. Para eso ya hay muchas herramientas comerciales y propias que se encargan de hacerlo y nos protegen razonablemente bien. Aquí estamos complementando ese tipo de técnicas o ese tipo de defensa con el análisis del comportamiento para intentar defendernos frente a lo no conocido, frente a lo desconocido. Bueno, entrando ya en materia con los modelos, tenemos en el ámbito de Machine Learning hay dos familias principales. Tenemos los modelos supervisados y los modelos no supervisados. Los supervisados son aquellos en los que trabajamos o entrenamos el modelo con muestras que han sido previamente clasificadas. El modelo aprende y en base a ese aprendizaje es capaz luego de predecir en situaciones futuras. En cambio, los modelos no supervisados no cuentan con esas muestras que han sido clasificadas previamente y es el propio modelo el que se las tiene, entre comillas, que apañar para clasificar y situar en un saco o en otro, o poner en un saco o en otro clasificando las muestras en función de una serie de características comunes, de patrones comunes, como pueden ser la densidad, la cercanía, etcétera, ¿no? A nosotros, después de muchas pruebas, mucho ensayo, muchas implementaciones y recalibración de los modelos, por supuesto, lo que mejor resultado nos está dando para predecir en el contexto de analizar correos electrónicos es la utilización de modelos supervisados, en concreto los de clasificación y dos de ellos, Random Forest y Support Vector Machine. Esto es de forma muy gráfica un ejemplo de cómo funcionan precisamente los modelos supervisados. Tenemos a la izquierda, estamos entrenando la máquina con esas muestras previamente clasificadas que decíamos, le estamos enseñando a reconocer gatos o fotos de gatos, y a la derecha vemos cómo esa máquina, al menos en un primer estado de entrenamiento, es capaz de distinguir entre lo que es un gato y simplemente lo que no es un gato, ¿vale? Hablábamos de modelos supervisados y dentro de los supervisados dos principales dentro de los que trabajan con la clasificación. Trabajamos con buenos resultados con Random Forest. Estamos hablando en este caso de un modelo basado en una combinación de múltiples árboles de decisión, donde cada árbol de decisión va a clasificar en base a una serie de características jerarquizadas por ganancia.
Ganancia es un concepto que se utiliza ampliamente en el contexto de inteligencia artificial y viene a significar cuáles son aquellas características que nos van a permitir predecir mejor y en menos tiempo, de forma más rápida. Aquí vemos cómo cada árbol va a emitir su voto en la imagen y luego hay una votación por mayoría de la que sale la decisión final. Podríamos pensar en ciertas características con ganancia, del tipo a partir del cesto con distintas piezas de fruta, podríamos hacernos preguntas de características tipo es de forma alargada o circular, tiene un diámetro por encima de o por debajo de, tiene un color amarillo, verde, rojo, etcétera. Bueno, pues aquí es donde vemos que cada árbol emite su decisión, su predicción, mejor dicho, y luego hay una votación por la que sale que se piensa que es manzana. Otro de los modelos que decíamos dentro del ámbito de supervisados y de clasificación es Support Vector Machine, SVN. También lo utilizamos con buenos resultados, pero aun siendo también de clasificación, funciona en otro ámbito y de otra forma, ¿no? A nivel algorítmico, aquí lo que nos interesa es trazar una línea divisoria, una frontera, que es como solemos conocerlo, y situar las muestras a un lado y otra, polarizar las muestras a un lado y otro de esa frontera, donde podemos tener muestras que se separan linealmente, trabajando en dos dimensiones. Si el modelo está suficientemente bien afinado, serían equidistantes con respecto a ese plano. Eso es una aproximación más teórica que práctica, pero así es como realmente funciona el modelo. Y luego, cuando las muestras no se pueden separar linealmente, tenemos lo de la derecha. Básicamente hay que introducir una tercera dimensión y ser capaces de, con un plano, una superficie de decisión, una superficie de frontera, vamos a separar y clasificar esas muestras, ¿no? En el ámbito, como decía, de algoritmos supervisados y de clasificación, Random Forest y SVM los que mejores resultados notan. Luego pasaríamos a los modelos de Deep Learning, que funcionan con un paradigma totalmente distinto. Están basados en modelos de redes neuronales y en este caso hay tres familias, supervisadas, hay redes no supervisadas y convolucionales. Aquí en concreto, después de mucha prueba, también se comentaba en una ponencia esta mañana, es muy importante siempre trabajando con inteligencia artificial, hablamos de algoritmos complejos, matemática, estadística, y hay mucho de prueba, de ensayo, de error, hay mucha recalibración del modelo. Nosotros actualmente estamos trabajando con el modelo de perceptrón multicapa y en concreto dentro de ese modelo, la unidad básica es el perceptrón simple, que es lo que hemos ampliado en esta imagen. De forma gráfica a la derecha tenemos un modelado matemático algorítmico de una neurona, que al igual que una neurona humana, ante una serie de señales eléctricas o impulsos eléctricos, si se sobrepasa un determinado umbral, la neurona se activa. Eso es lo que estamos modelando aquí en forma matemática. Básicamente tenemos una serie de entradas que sufren operaciones matemáticas y luego tras pasar por una función de salto se activa o no la neurona. Y a la izquierda el modelo multicapa, que no es más que una combinación, simulando en este caso, o modelando mejor dicho, el cerebro humano, donde tenemos múltiples neuronas organizadas en una capa de entrada, otra de salida y múltiples capas intermedias o escondidas. Visualmente esto de aquí, con un ejemplo muy gráfico, queremos saber si en esa imagen hay un gato o un perro, pues la decisión dependerá de las neuronas que se van activando a muy alto nivel, que se van activando en el camino, hasta llegar a predecir que se trata de un perro. Bueno, muy importante en el ámbito de los modelos de inteligencia artificial, tanto con Machine Learning como con Deep Learning, es vital probar mucho, entrenar mucho, tener grandes cantidades de datos, en este caso tener acceso a grandes cantidades de correo para realmente recalibrar y conseguir buenos resultados con las predicciones. Y en ese sentido, veis en pantalla son las métricas principales. Tenemos que evaluar, probar, medir el rendimiento y cómo de bien, mal, cómo de cerca, lejos están nuestras predicciones. Y en ese sentido, las que más utilizamos, lo veremos luego también en la demostración, pues las tres primeras, accuracy, recall y precision, en el ámbito de cómo medimos el desempeño y tasas de falsos positivos, tasas de falsos negativos. Y por último, antes de pasar al segundo bloque de la charla, más allá de la comparativa, lo importante y el mensaje que me gustaría transmitir, con el que me gustaría que os quedéis, es que no hay un modelo que sea mejor por encima de los demás. A nosotros lo que mejor resultado nos está dando es la combinación de modelos, tanto de Machine Learning como de Deep Learning. Y en este sentido, pues como casi cualquier problema en ingeniería, se trata de buscar una solución de compromiso. ¿Qué es lo que quieres resolver? ¿Qué resultados quieres obtener? Y en base a eso, pues hacer pruebas, muchas pruebas, error, ensayo y distintas implementaciones y hacer muy buena medida con las métricas que comentábamos anteriormente. Y doy paso a Adrián, que ahora va a contar la implementación en concreto en detalle que hemos llevado a cabo en Ingenia. ¿Dónde se le da? Bueno, yo voy a contar un poco la prueba de concepto que hemos diseñado. Como dice Carlos,
llevamos tiempo investigando cómo aplicar estos modelos a las herramientas de detección temprana que tenemos nosotros en la empresa y por ello mejorar las capacidades del SOC, ¿no? Pues para eso hemos diseñado esta herramienta a la cual nosotros le introducimos un correo, nosotros cogemos el correo, lo abrimos, extraemos los datos y lo metemos en una serie de bloques. Esos bloques son las cabeceras, que evidentemente las parseamos, procesamos, etcétera, etcétera, y lo que pretendemos es obtener el origen del correo, de dónde viene ese correo, o al menos, si no tenemos el origen, pues extraer una serie de indicios sobre si el remitente dice ser quien es, al menos eso. Después tenemos el cuerpo, que es una parte importantísima para nosotros. ¿Por qué? Porque el cuerpo no es un conjunto de texto y ya está. En el cuerpo hay una serie de metadatos. ¿Esos metadatos cuáles son? Pues le hacemos un análisis de comportamiento al texto y los podemos extraer. Por ejemplo, nos podemos hacer preguntas como: ¿tiene un hilo conductor general el correo que tenga sentido? ¿El correo concuerda en género y número? ¿El correo está bien escrito ortográficamente hablando? Es decir, ¿lo ha escrito alguien que conoce el idioma o alguien que lo desconoce? ¿Y el correo además está escrito por una máquina? ¿O realmente está escrito por alguien que ha copiado en el Google Translate y lo ha pegado aquí, o está bien escrito? Todas esas preguntas nos hacen a nosotros sospechar sobre qué tipo de amenaza podemos estar. Y aparte, el correo, evidentemente, el texto, pues tiene palabras. Y hay palabras que nos pueden ayudar a predecir más que otras. Por ejemplo, hay palabras que indican urgencia, hay palabras que indican imperativo y hay palabras que indican necesidad. Todas esas palabras y esos metadatos los introducimos en un modelo de inteligencia artificial y la predicción del texto nos ayuda después, la predicción general, a decidir sobre qué tipo de amenazas estamos. Y después, evidentemente, pues tenemos los adjuntos, que los adjuntos los cogemos y les traemos la reputación y una serie de metadatos, ¿vale? Y todo eso que he explicado, todos esos datos van a un modelo de inteligencia artificial que nos predice el tipo. En este caso, pues son 5. Limpio, o sea, no hemos encontrado nada indicativo de que el correo sea malicioso. Phishing, que como explicó mi compañero Mario el martes, pues es una técnica de engaño al usuario para obtener un beneficio. Malware, que significa que tenemos un adjunto que es malicioso en el correo y el resto de datos pues también concuerdan con eso. Scam, que son técnicas de extorsión al usuario. Y el spam, que no deja de ser publicidad que puede llegar a ser bastante molesta. En cuanto a qué datos usamos nosotros, usamos mucho, pero algunos de ellos son estos, ¿vale? En la cabecera, pues solemos usar algunos parámetros de la configuración de los servidores de correo, como son el SPF, el de King y el de Mark. Estos parámetros bien configurados en los servidores le dicen al servidor qué hacer con ese correo antes de enviarlo. Y suelen ir adjuntos en las cabeceras. También tenemos las IP y los dominios de los servidores de correo. Estas IP y dominios nos pueden ayudar a ver de dónde viene el correo, a dejarnos pistas. También tenemos la IP y los dominios del servidor origen del correo en algunos casos. En este caso, pues ya no habría duda, tendrías el origen y fin. También tenemos el remitente, que a ver quién es. Y tenemos la dirección de respuesta del correo, que es un parámetro más importante de lo que la gente se cree. Porque esta dirección de respuesta es donde se responde el correo, donde realmente se va a ir. No de dónde viene, sino realmente dónde va. Y nos puede ser indicativo de dónde viene el correo. Por último, bueno, entre medio tenemos el cuerpo, que ya he explicado el texto, lo que podemos extraer. También, en caso de que el correo venga reenviado, normalmente en el cuerpo se quedan alguna parte de las cabeceras originales. En este caso se suelen quedar pues remitente, destinatario y la fecha del correo, que podemos extraer y también tener indicios sobre de dónde viene. Y por último, URLs, que si parseamos el texto y extraemos las URLs, podemos hacerle una reputación a ver qué tipo de URL es, si son phishing, si son malware, si descarga algo, no lo sabemos, pero también podemos extraer los dominios de las URLs para compararlo con todos los demás datos, a ver si nos da más pistas sobre el correo. Y por último, pues tenemos los adjuntos, los ficheros, que los ficheros los descargamos del correo, los analizamos y ya está. Después, esto es un ejemplo, ¿vale? Hacemos una serie de modelado matemático comparativo para obtener como resultado un vector que meter en el modelo de inteligencia. Esto es un ejemplo que yo he puesto ahí al azar, pero por ejemplo, esos son datos que salen del correo
Y esos datos, por ejemplo, el modelo matemático comparativo que nosotros hacemos es, me cojo el dominio del remitente y ahora me cojo el dominio de la dirección de respuesta y me pregunto, ¿coinciden? ¿Sí? ¿No? Ahora hago lo propio con los dominios de los servidores de correo y digo, ¿el dominio de remitente está en alguno de los dominios de los servidores de donde viene? Y del servidor origen está ahí. Y de la dirección de respuesta, cojo la dirección de respuesta, el dominio, y me pregunto, ¿está en alguno de los servidores por donde ha pasado? ¿Está en el servidor origen? Todo esto nos ayuda bastante. Por ejemplo, las URL, les traemos los dominios y comparamos con todos los datos anteriores. Y nos preguntamos, ¿esto está realmente en, por ejemplo, en los servidores origen o en los servidores por donde ha ido saltando? Sí, no. Y obtenemos pistas que pueden parecer insignificantes, pero que nos ayudan muchísimo a la hora de detectar correos maliciosos, pero muchísimo. Y por último, como he explicado, es muy importante el texto para nosotros, ya he explicado los metadatos y demás, pero las palabras en sí, como he dicho, nos pueden algunas ayudar a determinar el tipo del correo en el que estamos. Para eso utilizamos la técnica del hashing trick. Este método lo que hace es que nosotros le damos un vector que definimos nosotros, además del vector con todas las palabras que hay en el texto, y el vector que nosotros le damos, le definimos una longitud. Esa longitud debe ser suficiente para que quepan todas y cada una de las palabras que hay en el diccionario de un idioma. ¿Que queremos más idiomas como nosotros? Amplíalo. Amplíalo y ya está, ¿vale? Debe ser en potencia de 2 porque es matemáticamente óptimo, ¿vale? Entonces, con todo el texto, las palabras más los metadatos, los metemos en el detector y en este caso nosotros le hemos dicho que nos saque si es algo sospechoso, también detecta aquí ya el spam y si no ha encontrado nada, pues ya está. Y esto lo metemos en el modelo general y predecimos. Ahora os voy a hacer una demo para que veáis un poco cómo funciona. Aquí tenemos nuestra plataforma, en la cual me voy a registrar. Cosas del directo. Suele pasar. Ahora, esta es nuestra plataforma que hemos hecho como prueba de concepto, una herramienta que tenemos en innovación. Y, por ejemplo, si le subimos un correo, lo que va a hacer es extraer todos los datos, analizarlos y hacernos una predicción una vez que los meta en los modelos de predicción. También le hemos puesto que nos muestre los parámetros para nosotros poder hacer un análisis. Por ejemplo, este correo pues no tiene, cuando no viene nada en los protocolos de seguridad, es porque no están configurados en los servidores de correo, ¿vale? Por ejemplo, el remitente dice que viene de aquí, ¿vale? El destinatario dice que es un usuario de Gmail. Y si vemos la dirección de respuesta, bingo, no coincide con el remitente. Pero la dirección de respuesta sí coincide con los dominios de los servidores. Y también coincide con el servidor origen. Y casualmente, ninguno de ellos coincide con el remitente. O sea que el remitente no es quien dice ser. Después, si nos vamos al cuerpo, pues tenemos el mismo correo del remitente, que esto quiere decir que seguramente para mejorar la técnica de engaño, pues ha cogido y ha firmado el correo falsamente. Y ha metido su correo y ya está. Si nos vamos a adjunto a ver qué tiene, pues vemos que aquí tiene un fichero, un documento, un .doc, vaya cosas, que si nos vamos, por ejemplo, a ver las reputaciones, esto ya ni cotiza. Los dominios no tienen nada, están limpios, pero aquí tenemos el fichero, que en algunas herramientas lo indican como malware. Y además de forma contundente. Por tanto, esto es un fichero con un documento malicioso adjunto, que si nos vamos a las predicciones, nos lo ha tenido que dar como malware. Efectivamente, los tres modelos que nosotros usamos, uno es de Deep Learning, que son las redes neuronales, otro es el Random Forest, que son los árboles que Carlos ha explicado, y el Support Vector Machine, que también lo ha explicado Carlos. Y los tres en este caso nos han dado malware. Pero la pregunta que os podéis estar haciendo es, ¿de verdad os funciona bien? Pues aquí tenemos la respuesta. Nos vamos a las estadísticas. En este caso,
son parecidas a las que vienen en los informes y demás que Carlos ha explicado. Nuestra plataforma de correo que nosotros analizamos, el 46% es phishing, 18% es scam, el 23% es malware, el 7% son limpios y el 6% es spam. Trabajamos con muchos correos maliciosos, casi todo lo que nos llega es malicioso, de una forma u otra. Y entonces los modelos, ¿nos están funcionando bien o no? Pues aquí tenéis la respuesta. El de redes neuronales tiene una precisión del 95%, relativamente bien, la verdad. El de Random Forest nos da un 92%, que este es de Machine Learning, que no está tan bien, pero tampoco es como para decir que está mal. Y la precisión del otro es un 87%, que está algo peor, ¿vale? Estos porcentajes de precisión no están hechos de la noche a la mañana. Esto está hecho habiendo sacado parámetros del vector, habiendo metido otros, habiendo reconfigurado el modelo 20 veces, habiendo reentrenado, volviendo a cambiar datos, ¿vale? Es una cosa que está bastante trabajada y bastante afinada para que den estos resultados. Y entonces, ¿esto quiere decir que las redes neuronales para este tipo de problemas funcionan mejor? No. Para nuestro problema en particular, sí. Pero ya dependerá del problema de cada uno, dependerá de los datos que tenga cada uno y de las necesidades. Y de cómo lo entrene y cómo lo haga. ¿Vale? Ya, si se quiere, por ejemplo, analizar el fichero adjunto más detenidamente, pues nos podemos venir aquí, que es otra herramienta que tenemos en innovación, la cual es precisamente para esto, para coger un fichero adjunto o un malware y analizarlo de una forma más específica contra sandboxing. O sea, lo tiramos contra una serie de máquinas virtuales que están perfectamente preparadas para analizar malware, para que el malware de verdad se analice. Extraemos los datos una vez que se ha analizado bien y los tiramos contra firmas, analizamos el contenido de la red o las conexiones que ha tenido y después lo modelamos en Mi3. Por ejemplo, este fichero en concreto pues ha ejecutado contra una serie de firmas en las que nos muestra evasión, ha hecho peticiones, ha sacado información del PC, ha creado servicios, etcétera, etcétera. Ha hecho persistencia, ¿de acuerdo? Si nos vamos, por ejemplo, a la red, pues la red, como vemos, tiene un montón de conexiones que ha hecho, que si nos vamos al análisis que hemos hecho pormenorizado, pues vemos que de verdad es contenido potencialmente malicioso que ha detectado troyano. Incluso aquí hay un intento de robo de información a través de un puerto 22. ¿Vale? Y después, para ver este tipo de amenazas en un modelado que todo el mundo, un modelado estándar que todo el mundo conoce, pues nos vamos a Mi3 y lo modelamos aquí, que según el comportamiento que ha tenido, pues machea contra alguno de los comportamientos de Mi3 que están expuestos en Mi3. Por ejemplo, ejecución de usuarios, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y con esto, pues ya habríamos terminado la prueba de concepto. ¿Vale? Y como vemos, es muy importante tener este tipo de herramientas de predicciones porque nos permiten en herramientas de detección temprana mejorar las capacidades de respuesta. Ya os doy paso a Carlos, que haga la conclusión. Sí, bueno, como conclusiones básicamente comentar, esperamos por supuesto que haya parecido interesante. La ponencia es mucha información condensada en solo 30 minutos, da para un taller de hecho aparte, ¿no? Para profundizar mucho más, pero que al menos sirva como punto de partida para todo el que quiera aplicar técnicas de inteligencia artificial pues en el ámbito que estamos comentando o en cualquier otro. Tiene múltiples aplicaciones, tanto técnicas de Machine Learning como Deep Learning. El nuestro, el que hemos comentado, en el ámbito de un centro de operaciones de seguridad, CERT o equivalente o similar, o mejora de capacidades de un Blue Team, que sí que hemos visto después de mucha prueba, mucha implementación. Se ha comentado esta mañana también cuando se ha presentado la Estrategia Nacional para la Inteligencia Artificial, muy interesante, que tiene muchas conexiones, tiene menciones a la aplicación y la utilización de inteligencia artificial. Por supuesto, pues que siguiendo lo que se cuenta en la estrategia y todo lo que hemos comentado nosotros también aquí, pues que sirva como eso, como punto de partida para el que quiera implementar inteligencia artificial en su ámbito. Muchas gracias.